Muy buenas amigos, hoy os traigo un nuevo capítulo de Comentando películas, videojuegos, series. En esta ocasión voy a analizar uno de los episodios más famosos de la historia de Roma, el asesinato de Cayo Julio César. Voy a poneros tres escenas de películas y series que tratan precisamente de la vida de Julio César. Y os voy a mostrar cómo Hollywood nos muestra esta escena histórica. Pero antes os voy a leer a dos autores que unos medio siglo después, unos 100 años después, escribieron sobre el asesinato de Julio César, que en esta ocasión van a ser Plutarco y Suetonio. Os voy a leer qué dicen estos dos autores del asesinato de Julio César, cómo lo describen ellos, porque ellos tenían acceso a información más cercana que nosotros. Y primero os voy a leer a estos dos autores y después os voy a poner las escenas, para que podáis comparar cómo los autores clásicos nos han descrito el asesinato de Julio César y cómo Hollywood pues nos muestra al público el asesinato de César, pero como, como ellos les conviene. En algunas ocasiones muy fuera de la realidad. Pero bueno, ya lo veréis cuando veáis la escena. Así que nada, vamos a ello. Bueno, voy a empezar por Plutarco. Plutarco escribe sobre la vida de Julio César en su obra, ¿vale? En las vidas paralelas. Y escribió una biografía de Julio César y también, obviamente, su asesinato. Así que os voy a leer lo que nos dice Plutarco sobre el asesinato de Julio César. Las circunstancias ya relatadas pueden ser producto del azar, pero la sala en la que tuvo lugar aquel asesinato y contienda, donde el Senado se reunió en aquella ocasión, como tenía una estatua de Pompeyo y había sido una ofrenda del mismo entre los ornamentos añadidos a su teatro, probó de manera completamente manifiesta que el atentado fue obra de un ser sobrenatural que le condujo y llamó allí. Pues se cuenta además que Casio dirigió su mirada a la estatua de Pompeyo antes del asesinato y la invocó en silencio, aunque él no era ajeno a las doctrinas de Epicuro. La inminencia del riesgo, según parece, le infundía entusiasmo y emoción. Lejos de sus anteriores convicciones, a Antonio, que seguía fiel a César y cuya fuerza física era enorme, lo retuvo fuera Bruto Albino, metiéndole adrede en una conversación prolongada. Al entrar César, el Senado, por deferencia, se puso en pie. De los cómplices de Bruto, unos le rodearon colocándose detrás de su asiento, y otros se acercaron a él como para unir sus peticiones a las de Tilio Cimber, que intercedía por su hermano exiliado, y le acompañaron entre ruegos hasta su asiento. Tras sentarse, siguió rechazando sus peticiones y como seguían instándole cada vez con más insistencia, dio muestras de enfado a cada uno de ellos. Entonces Tilio, cogiéndole con ambas manos la toga, se la echó por debajo del cuello, movimiento que era la señal para pasar a la acción. Casca es el primero que le golpea con la espada junto al cuello, pero la herida no fue mortal ni profunda, turbando, como era de esperar en el comienzo de una empresa tan osada. De modo que César, girando, cogió el puñal y lo retuvo en la mano, al tiempo que ambos exclamaban, el herido en latín, maldito Casca, ¿qué haces? Y el que le había herido en griego a su hermano, hermano, ayuda. Así es como comenzó el asesinato. Los que no sabían nada quedaron presas de estupefacción y escalofríos ante lo que acontecía, y no se atrevían a huir ni a socorrerlo, y ni siquiera a emitir sonido.
pero de los que se hallaban preparados para el asesinato, cada uno sacó una espada desnuda. César, rodeado por todos los lados y encontrándose a cualquier parte a la que volvía la vista con heridas y hierro, se le precipitaba contra su cara y sus ojos. Estuvo envuelto, como una fiera, por los brazos de todos, que se lo pasaban de mano en mano, pues todos debían participar y gustar del asesinato. Por eso también Bruto le asestó un único golpe en la ingle. Cuentan algunos que César trató de rechazar a los demás, esquivando aquí y allá con su cuerpo y gritando, pero que cuando vio a Bruto con la espada desenvainada, se echó el manto encima de la cabeza y se dejó caer, viniendo a dar, bien por azar, bien por los empujones de sus asesinos, junto al pedestal sobre el que se erigía la estatua de Pompeyo. El pedestal quedó completamente ensangrentado, de manera que el propio Pompeyo parecía presidir la venganza sobre su enemigo, tendido a sus pies y expirando por la multitud de heridas. 23 cuentan que recibió, y muchos de los conjurados se hirieron entre sí, al asestar solo un solo cuerpo, tantos golpes. Esto es lo que los dice Plutarco sobre el asesinato de César. Y bueno, a ver qué nos dice ahora Suetonio en su Vida de los 12 Césares, que es este libro de aquí. Así que voy a empezar a leerlo. Con todo, a César le fue anunciado su próximo asesinato por prodigios manifiestos. Os voy a leer alguno porque aquí Suetonio se explaya muchísimo y nos cuenta hasta el más mínimo detalle de esos prodigios. En los últimos días se enteró de que las manadas de los caballos que había consagrado al cruzar el Rubicón y dejado libres y sin pastor rechazaban pertinazmente el pasto y lloraban copiosamente. Y el arúspice Espurina, que va a ser quien le diga a César cuándo le van a asesinar, le advirtió mientras realizaba un sacrificio, que se guardara de un peligro que no se aplazaría más allá de los idus de marzo. Además, la víspera de esos mismos idus, varias aves de distinta especie persiguieron desde un bosque próximo a una oropendola, que se metía en la curia de Pompeyo con una rama de laurel, y le hicieron pedazos allí mismo. En cambio, la noche anterior al día de su asesinato le pareció ver en sueños que él mismo unas veces volaba sobre las nubes y otras estrechaba la diestra de Júpiter, y su mujer, Calpurnia, soñó que se descurría el techo de la casa, derruía el techo de la casa, y que su marido era traspasado a golpes en su regazo, y de repente se abrieron las puertas de su alcoba por sí solas. Tras dudar durante mucho tiempo a causa de estos prodigios y de su débil salud, si debía quedarse en casa y posponer las mociones que había decidido presentar al Senado, por fin, al exhortarle Décimo Bruto, que no defraudara a los numerosos senadores que le esperaban ya hacía tiempo. Salió de casa alrededor de la hora quinta y al ofrecerle un desconocido que le salió al paso un libelo, es decir, un documento, que denunciaba la conjura. Lo mezcló con los demás documentos que llevaban en la mano derecha como para leerlo más tarde. Luego, al ver que no lograba auspicios favorables, después de haber sacrificado numerosas víctimas, entró en la curia despreciando el prodigio, burlándose de Espurina y tachándole de farsante, porque habían llegado los idus de marzo sin daño alguno, aunque aquel seguía diciendo que habían llegado, sin duda, pero aún no habían pasado. Al sentarse en su escaño, los conjurados le rodearon simulando un acto de cortesía e inmediatamente Cimbrio Tilio, que había asumido el papel principal, se aproximó más a él como si fuera a pedirle algo, y al ver que lo rechazaba y lo aplazaba para otra ocasión, con un gesto le cogió de la toga por ambos hombros. Después, mientras gritaba «¡Esto es una violencia!», uno de los dos cascas le hirió por la espalda, un poco más abajo del cuello. César, agarrando súbitamente el brazo de Casca, se lo traspasó con un punzón, y al intentar lanzarle fuera, fue detenido por otro golpe, pero en cuanto advirtió que era atacado por todos
los lados con los puñales en alto, cubrió su cabeza con la toga, al tiempo que soltó el pliegue hasta los pies, con la mano izquierda, para caer más decorosamente, con la parte inferior del cuerpo también cubierta, y en esta postura fue traspasado por 23 puñaladas, exhalando solo un gemido al primer golpe sin pronunciar una palabra, aunque algunos aseguraron que al precipitarse Marco Bruto sobre él le dijo: «También tú, hijo mío». Permaneció durante largo tiempo exánime mientras todos huían, hasta que 3 esclavos lo llevaron a su casa colocado sobre una litera, con un brazo colgando, y entre tantas heridas, según el examen pericial del médico Antistio, no se halló ninguna que fuera mortal, salvo la que había recibido por segunda vez en el pecho. Como veis, tanto Suetonio como Plutarco lo describen de una manera bastante similar. También hay que decirlo, los dos autores son de tiempos parecidos, ¿vale? Por ejemplo, Plutarco nació en el año 40 después de la era común y murió en el año 120 después de la era común. Suetonio, sin embargo, era un poquito más joven, nació en el año 70 y murió en el año 126. Como veis, son prácticamente de la misma época, del reinado de Domiciano, y mueren prácticamente en el reinado de Adriano los dos. Así que Plutarco nace en el reinado de Calígula. Así que, como veis, no se llevan mucho. Así que, bueno, esto es lo que nos dicen Plutarco y Suetonio. Así que vamos a comprobar si Hollywood ha seguido más o menos a estos dos autores, lo que dicen, o si por el contrario se han inventado cosas, le han metido drama, lo han convertido en una telenovela. Vamos a verlo. Os voy adelantando que los 3 vídeos que os voy a poner van a ser el asesinato de Julio César en la serie Roma de HBO. Creo que es una de las... Bueno, es la mejor serie de romanos que se ha hecho nunca, la más fiel. Y para mí la mejor. También os voy a poner el asesinato de Julio César en la película del año 2001, Julio César. No se comieron mucho la cabeza con el nombre. Y vamos a ver cómo lo plasman en esta película. Y por último os voy a poner el asesinato de Julio César en la serie Imperio. Esta es una miniserie, más o menos también de la época, del 2004, si no me equivoco. Y a ver cómo lo plasman ahí. Después de ver estos 3 ejemplos, os voy a meter 2 videojuegos, ¿vale? Assassin's Creed Brotherhood, se habla del asesinato de Julio César a través de unos documentos que tienes que ir encontrando por el mapa de la Roma de los Borgia, en el siglo XV y parte del XVI. Y os voy a meter alguna imagen del videojuego Assassin's Creed Origins, que precisamente ese videojuego acaba en la ciudad de Roma, en los siglos de marzo, precisamente, del año 44. Y os voy a mostrar cómo lo muestran en estos 2 videojuegos. Así que nada, vamos a ver estos ejemplos y os voy diciendo. Senador Borel, quiero hablarle de su nieto, Lucio.
¿Y en aquel lado? En nombre de los judíos, lo que le digo es la verdad. Debe saber que... haría bien creyéndolo, senador Moreno. ¿Estás vivo? Responde. ¿De quién es ese niño? ¿Dónde está Moreno? Venía con nosotros. No importa. Marco Antonio, tenemos que hablar contigo un momento. Acompáñanos. Ven. Te preguntarás por qué te he invitado. La verdad, siento curiosidad. Bien, es importante para mí ser la primera en decirte lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Trebonio? Gran César. Ya lo sé, Barca. No lo he olvidado. Si me permites, gracioso César, ibas a considerar revocar el exilio de mi hermano. Lo sigo considerando. ¿Cómo osas tocarme? ¿A qué esperáis? ¡Ahora! 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 Un momento. Hazlo. ¡Ave César! ¡Ave César!
Porcia. Hoy no soporto estar sola. Siéntate. Tráenos vino. Sí, tomemos vino. ¿Qué asuntos tenemos hoy? 2 instrucciones legales, la elección de un cuestor y las peticiones del Senado. Vamos antes con la elección. La elección. Propongo que resolvamos las peticiones primero. He dicho que la elección y la elección comenzará. Pero es que Marco Octavio, que se presenta al cargo, aún no ha llegado. Entonces, primero los peticionarios. Acercaos. Me alegro de que Bruto esté con César hoy. ¿Por qué? Anoche soñé que lo apuñalaban hasta morir. Bruto. César, solicito clemencia para mi hermano exiliado. ¿Por qué pides lo que tan recientemente te fue denegado? ¿Quién es el siguiente peticionario? Quiero pedir clemencia por mi padre, que sufre cárcel. Dictaminé que tu padre sufriera cárcel y mi palabra es ley. Anciano, auguraste unos idus de marzo nefastos para César. Aún no ha pasado nada y los idus ya han llegado. Han llegado, pero aún no han pasado. Quiero solicitar tu perdón. Perdón, gran César. Rezaré por tu alma. ¡Deteneos! ¡César! Bruto.